que tiene un tema, pues que es, a mi modo de ver, pues tan entrañable y querido. Vamos sobre, bueno, póngale, cuando usted me diga, el, ya estamos, perfecto, perfecto, maravilloso. Entonces, estamos hablando sobre el dogma de la Asunción. Vamos a ver, sería también haber hablado primero del dogma de la Inmaculada Concepción y después haber hablado del dogma de la Asunción, ya que la Inmaculada Concepción se define por Pío IX en el 1854 y la Asunción se define por Pío XII en el 1950, en el mes de noviembre, digo bien, el Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre se celebra, el Santo Padre va a hacer esa solemne, solemne dogma, proclamación del dogma. Entonces podríamos haber hecho primero el que es primero en el tiempo, y después el de la Asunción, que es posterior en el tiempo. Pero me parecía pertinente que, si Dios da licencia, el día 7, que es la víspera de la Inmaculada Concepción, pues hagamos una lecturita de la encíclica, no es encíclica, ojo, la carta apostólica Ineffabilis Deus de la Inmaculada Concepción. Es muy curioso y lo recuerdo siempre con grande cariño, porque acuérdense que el dogma se proclama en 54 y se aparece en Lourdes en el 58. Y había una dificultad si Bernardeta Subirú sabía o no sabía del dogma, pobrecita, una campesinita que no tenía, que no hablaba ni siquiera hablaba el patuá, que es una mezcla, un idioma particular que se hablaba a las orillas del Gabe, allá en Lourdes, y le dijo, nuestra madre le dijo, yo soy Erim Immaculée Concepción en un patuá, no je suis, sino je soy Erim. Era en el patuá una pronunciación muy peculiar, y entonces le dijo el párroco, le dijo, ¿y qué quiere decir eso? Y Bernardita le dijo, no sé, eso es lo que dijo Nuestra Señora. Entonces, hermoso, el que yo soy la Inmaculada Concepción, está allá en la corona, en la gruta de Massabielle, dice, je suis l'Immaculée Concepción, pero así no se lo dijo. Yo soy Erim, una pronunciación graciosa de ese patuá. Entonces, vamos a hablar en primer lugar, del que se proclamó en segundo lugar, que es el dogma de la Asunción, que se proclama en el 1950 con la bula Munificentissimus Deus, que es benignísimo Señor, bondadosísimo Señor, o con la benevolencia de Dios. La traducción latina siempre es distinta, y es muy curioso porque no es una encíclica, es muy gracioso porque es una bula. Una bula es una cosa y las encíclicas suelen tener una extensión más grande, pero el documento, que es un documento de primerísima autoridad, es una bula donde de esa manera se hacían se hacía y se proclamaba de manera solemne en el mundo romano pues las cosas mediante esas bulas. Bien contrario, antes de la bula Munificentissimus Deus, el Santo Padre proclama una y esta sí es una encíclica en la que pide y consulta a todos los obispos, cardenales, obispos, les pide su opinión sobre, ahora lo veremos, sobre la oportunidad,
sobre la oportunidad o no de proclamar el dogma. Y entonces esa consulta pues es muy hermoso porque se, todos los consultados tienen afirmativo 6, hay un just 6, como se dice, justa modum, de alguna manera dicen que no entienden si estaba explícitamente proclamado en el dogma, en la escritura, y esas son 6 dificultades entre 1187 respuestas. 1187 respuestas y 6 tienen esa pequeña dificultad que es el Santo Padre, que eso es así. Y entonces es muy curioso porque, como había dicho Pío IX, después de la consulta, porque antes de proclamar el dogma, también hace una consulta con otra encíclica, Ubi Primum Nullius, y en esta encíclica dice que se hace en el 49, 849, se dice que es un pequeño concilio escrito. Es hermoso el saber cómo el Santo Padre, teniendo en cuenta lo que había dicho sobre infalibilidad pontificia el Concilio Vaticano I, hace esa consulta por escrito. Yo no sé ahora, como suele haber tantas reticencias en las consultas y las cosas por las redes, pues resulta que Pío IX pues era mucho más arriesgado y Pío XII y lo consultan y no pasa nada y tenemos estas dos maravillas que son el dogma de la inconción y el dogma de la asunción del que ahora vamos a hablar. Me parece que es muy importante, es decir, que pues este pequeño dato de este concilio, escrito, este concilio por escrito, porque, pues oiga, si se tiene que consultar la presencia física, pues no sé si es del todo importante. Por eso a veces cuando se dudan de algunas valideces, pues bueno, Pío XII y Pío IX no se andaron con chiquitas y en vez de convocar un concilio para que estuviesen todos, sencillamente se consultó por correo y contestaron todos y benditos. Del texto que vamos a leer y vamos a comentar a continuación, pues se dice que es un texto que tiene siempre una grandísima raigambre cristológica. No podría ser de otra manera. Con opiniones de nuestros hermanos separados que no leen de pronto con certidumbre los textos, pero son textos cuando se habla de María, lo primero que es la madre de Jesús, la madre de Dios y nuestra madre, y es cristológica y es su colaboración en la redención es obvia. Dios podría habernos reunido como hubiese querido, pero quiso que su divino Hijo se hiciese un humano en sus purísimas entrañas. Y claro, si la participación de María no es importante, será que la participación de nuestras mamás es importante cuando nos llevan tanto tiempo, pobrecitas, en sus entrañas. Entonces, la cristología está clarísima. María tiene una colaboración con el Verbo, porque lo llevó en sus purísimas entrañas y le dio su vida, su vida. Y está, por lo tanto, si es colaboradora, estrechamente colaboradora, suele haber dificultades en nuestros hermanos separados, porque si es o no más colaboradora o corredentora, le dio todo. Jesús, todo lo que tenía como humano, lo había cogido de nuestra mamá María. Entonces creo que es un tanto importante. Decir lo contrario, insisto, es decir, que mi mamá no tiene nada que ver conmigo. Jesús, aparte del color de los ojos, alguna cosita más tiene. Bien, y además María está inmensamente asociada a su hijo, por lo tanto, y esta es la primera parte, es una constatación obvia, y la segunda,
con la que va a llegar la encíclica. Perdón, no es la encíclica, diré varias veces encíclica, porque saben ustedes que uno es como terco, pero pues es una bula pontificia, y entonces en esa bula lo que se dice es que si todo era de María, ¿cómo iba a ser que el Hijo no se la llevase a la gloria? Claro, estaba asociada en su nacimiento, en toda su vida, en su pasión y por lo tanto en su gloria. Bien, es mariológica, obviamente, la temática, porque la coronación es el culmen, la coronación de los privilegios con la asunción de María es pues el llegar a eso, al ser lo máximamente parecida a su hijo, porque su hijo se parecería a su. Y eclesiológicamente, porque la Iglesia contempla lo que la Iglesia mismo, o sea, nosotros vamos a ser glorificados y resucitados. El último problemita siempre está, ¿y cómo nos resucitará? ¿Y cómo nos resucitará Dios? Se lo oí una vez a un padre y me pareció, pues mire, yo no soy el secretario de Dios y no sé cómo haga eso, pero que lo ha dicho, y que lo hará. Bien, bien, esa es la glorificación que estamos ahí pendientes. Bien, ¿qué es lo que hay antes de esta encíclica? Resulta que, lo veremos en el texto, siempre en la liturgia y en los padres se ha hablado de la muerte de María o de la dormición de María, hablando de la dormición más bien como un eufemismo, porque la muerte no es una muerte como la de cualquiera, sino que se muestra como una dormición. Así suelen ser las fiestas y se les llama así. Invito a que entren en YouTube y puedan ver el misterio del Araceli de Elche. Es un misterio Sacramento 16 en origen, y es un cántico maravilloso donde muestran cómo muere María y cómo después es elevada a los cielos. Es una pieza maravillosa del arte y de la piedad. Araceli, Elche, misterio del Araceli. Araceli quiere decir altar de Dios. Cuando vean una muchacha que se llama Araceli y es española, pues muy probablemente será ilicitana de Elche. Araceli. Bien, entonces ella era humana, luego murió, pero era mamá de Dios, pues no tenía que morir. Cristo murió y María tenía privilegio y no muere, entonces ahí estará, veremos al final la definición, que la Iglesia es súper prudente, ni sí ni no. Entonces no es así como, sino que entramos en el campo del misterio, y ahí hablaremos. En latín decía, finis vitae cursu, acabado el curso de sus días, y entonces, cómo se le dicen todas esas cosas que me parecen tan importantes. Bien. Y es que es llevar, son los dos asuntos, si muere o no muere, y si va en cuerpo y alma o solo es el alma. Eso es lo que nos va a decir. Está toda María es elevada a la gloria, toda, como en la Eucaristía, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, que dice, y con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, bien, vamos a ver si hacemos pues la lecturita de la encíclica, que me parece hermosa, y pues vamos a intentar hacer un pequeño resumencito. Dice primero que la Madre de Dios compensa a todos y que nos coopere en el bien de todos los que la amamos. Hace primero esa petición, el
Dice que pues, están después de la guerra y dice que hay tantas angustias, pero que la fe es unánime en la devoción de la Santísima Madre de Dios y nos quieren contemplar sus privilegios. Dios, en la plenitud de los tiempos, ejecutó los planes de salvación en María y hoy más, porque hoy tenemos más luz para ver cómo el privilegio de la Asunción es algo tan coherente con este conocer de la madre, de nuestra Santa Madre Iglesia. Dice que el Santo Padre Pío IX declaró la Inmaculada Concepción y dice, como consecuencia de la Inmaculada Concepción, pues todo el mundo ha entendido que era asunta, porque si es purísima y es santísima, pues el Señor se la llevó. Y dice, es la plenitud de la redención. Es, es, no es la muerte, sino que es la resurrección. Dice, hasta los santos se corrompen y se corrompen hasta la resurrección de la carne. María es privilegiada porque es la mamá de Jesús. Su privilegio es lo mismo que el privilegio de la Inmaculada Concepción. Aquí había una dificultad cuando los padres de la escolástica no entendían muy bien cómo podía ser María redimida si no tenía pecado. Es la dificultad que discutían los dominicos, los franciscanos, y los dominicos decían, si era redimida, si no era redimida, pues estaba por fuera de la redención. Si tenía, y de los otros dicen, pero si tenía pecado, Dios se quedó cortico. Y entonces la solución fue la solución en el dogma de la Inmaculada, que veremos el próximo día, en previsión a los méritos de Jesús, la concibió inmaculada. Este es porque los franciscanos decían, voluit, potuit, fecit, quiso, pudo y lo hizo. Sí, pero es que, ¿cómo lo hizo? En previsión de los méritos de Cristo. Bien, es un privilegio. El privilegio es que no tenía pecado, quiso que se corrompiera, ni esperase al fin del mundo para recuperar ese cuerpo maravilloso en el cual se engendró el Verbo divino. Nosotros también resucitaremos. Esa es la conclusión final más hermosa de la Asunción. E iremos en cuerpo y alma a los cielos. Mientras tanto, dejaremos que el alma vaya sola. Y eso dice Santo Tomás, que el alma anhela su cuerpo. Eso dice Santo Tomás cuando habla de la resurrección en los novísimos, que el alma siempre tiene un apego a su cuerpo, porque el cuerpo es mi parte humana que no está para quedarse ahí. ¿Cómo lo haga Dios? Insisto, no soy tampoco yo su secretario. Y todos los fieles siempre han pensado que si no tenía pecado, pues la asunción corporal era como una conclusión tan hermosa que, pues, si no tiene pecado, ¿para qué se va a podrir? Los que nos podrimos somos los pecadores, hasta que el Señor ya diga, ya, ale, no salgan del pudridero. El pudridero es muy curioso, se llama así, un gran salón que hay en el Escorial, donde dejan a los muertos, de enterrarlos, los entierran en el pudridero hasta que se pudren y después toman los huesos y los entierran. Pues nosotros estamos aquí solamente cuando nos muramos, quedaremos en el pudridero un tiempito y después pasaremos a la gloria. Pero María no tenía que pasar al pudridero, sino que directamente pasó a la gloria. Hay cosas curiosas esas del pudridero. Se cuenta que uno de los reyes, quizá Balduino, pero no tengo certeza, de los reyes de Jerusalén, murió y entonces cuerpo para sacar los huesos y trasladarlos. No, quizás sería un rey inglés, bueno, pero uno de los reyes que muere en Jerusalén quitan los huesos y se los llevan. Pues nosotros también
aquí en la tierra nos quedaremos en el pudridero para que se pudran nuestras maldades, pero ya después seguiremos para la gloria. Bien, dice el Santo Padre que todos los fieles, las naciones, todas las iglesias se han pronunciado, y el Vaticano y los padres del Vaticano I, pidiendo la definición de la Asunción. Acuérdense que el Vaticano I no acaba, porque tiene todas aquellas dificultades y se termina cuando Garibaldi entra por la Porta Pía y pues, pero todos pedían, pues de pronto si el Concilio Vaticano I hubiese acabado en vez de que aquel bochinche se hubiese explotado, pues hasta hubiesen declarado la Asunción. Bendito sea Dios, pero estamos en. Hubo muchas peticiones, muchos estudios, muchos congresos, y todo el mundo pedía que se hiciese una definición solemne. Decía que los pastores y los fieles se habían unido. El Papa Pío XII, pues lo recordará, cuando sube al solio pontificio, dice, ya echa la petición. Papa dice, hombre, yo ahora que llego aquí a Papa voy a ver qué hago. No, estaba clarísimo que todo lo que resulta en esta encíclica es porque Pío XII no, lo único que hace es seguir l'élan, seguir el movimiento, ese sí, como diría que el filósofo francés, l'élan vital, el aliento de la Iglesia, ese era. Y entonces había miles de peticiones de cardenales, de arzobispos, de parroquias, de obispos, todo el mundo lo pedía. Bien, había habido, lo que hace entonces el Papa es intensificar más estudios a la luz del Espíritu Santo y de las oraciones, y recoge todas los estudios para ver y ponderar esas peticiones. Cuenta entonces en la encíclica cómo se hace una encíclica. Es muy curioso porque el documento con el que el santo pide que se haga una encuesta entre los obispos es una encíclica que es brevísima, pero tiene una grande solemnidad, porque una grande publicidad concreta. En cambio, la bula es una inmensa solemnidad, pero no solo es concreta, sino que ya traspasa el espacio y el tiempo. Veremos el tenor de las palabras finales, que son muy fuertes. La encíclica era Dei pare Virginis Maria, María Virgen y Maos. Bien, dice que Dios, en su inmensa sabiduría y prudencia, pues quiere hacer una consulta. Dice, venerables hermanos, ¿qué les parece? Es la asunción de María en cuerpo mortal a la gloria. ¿Se puede proponer un dogma de fe? ¿Lo deseáis? Son las dos cosas que pregunta. Es un dogma de fe que está contenido en la revelación, porque los dogmas de fe no se inventan, no se sacan de la chistera, en este caso, pues no sé, de la mitra. No. Están los dogmas, están todos incluidos en la revelación. Eso, cuando hablamos de revelación y decimos que la revelación se acaba con el Apocalipsis, estamos diciendo cosas muy serias. Entonces dice uno, es que no, hay un texto importantísimo del Vaticano II donde dice que en el protoevangelio se habla de María. ¿Cómo? El Vaticano II no lo explica, pero cuando dice que la mujer le aplasta la cabeza y que le quiere morder, dice, es un texto directamente mariológico. Lo dice el Vaticano II, lo cual es siempre un caminar, un nuevo caminar. Bien, entonces dice, ¿se puede proponer y definir? Eso les pregunta el Santo Padre a los venerables hermanos, que son todos los obispos, y después dice, y además, ustedes como clero y pueblo lo desean, son las dos preguntas. Y todos, como hemos dicho,
a la pregunta, tanto a la primera como a la segunda, contestan que sí, con ese pequeño número, un 6, por eso dice casi unánimemente, es de una prudencia eximia, porque no se dice todos, no, casi todos, había 6 que podría no ser pertinente porque podría objetarse que no estaba en la palabra de Dios. Entonces, claro, lo que pasa es que como está incluido en la palabra de Dios, por eso como ejemplo a tener en cuenta lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice sí, que dicen todos los padres, dice sí, que se proclame, porque nos parece que sí se puede proponer, porque se puede definir, y además lo deseamos. Bien. Los obispos dicen que sí, y entonces dicen que sí, que está dentro del magisterio ordinario de la Iglesia, que está iluminado por el Espíritu Santo, que conserva la fe y transmite todo el saber y transmite toda la fe dentro de la Iglesia. No puede haber una revelación que no esté incluida. Toda la revelación está incluido en la palabra de Dios. Lo demás no es revelación. Lo demás pueden ser pues otras cosas. Esto es muy importante en la dogmática, cuando nuestra madre dice en Lourdes, Yeso Yerim Inmaculée Concepción, siendo la Virgen, es que yo soy la Inmaculada Concepción, como Pío IX había dicho. Es curiosísimo. Cuando ustedes encuentren una revelación disque privada y diga algo que esté en contra de la Iglesia, esa revelación es una estupidez, por lo menos una herejía, lo cual sería muy triste. Pero las revelaciones en las que no están de acuerdo con la revelación, con la fe, veremos lo que dice después el Santo Padre, dice que se salieron de la Iglesia, lo dice durísimo. Entonces dice que la Iglesia transmite incontaminada la fe. La Iglesia. Bien, y la revelación, no la razón. A mí me parece razonable. Bueno, ¿es razonable o no es razonable que María fuera llevada al cielo en cuerpo y alma? Es revelado. Bien, es enseñado por la Iglesia por todos los siglos. Los comentarios son unánimes. La Iglesia cree que María pues sufrió como su hijo, tuvo dificultades, pero no estuvo corrompida a la corrupción, no está sometida a la corrupción. Veremos lo simpático que dice el Santo Padre, cómo acaba con este problema de la muerte o de la no muerte que habíamos dicho antes. Bien, dice, no sufre la corrupción, no sufre la putrefacción, aquella que había sido tabernáculo del Verbo por un privilegio especial. El templo de María, hay templos de María, imágenes y ciudades, Asunción, y diócesis consagradas y regiones que están bajo su protección, institutos donde bautizo a mis sobrinos, a mi sobrina, aquí es en la congregación de la Asunción, a 5 metros del RAC, que es uno de los más famosos, pues el convento, una iglesia hermosísima, es el convento y colegio de la congregación de la Asunción. Bellísimo, bellísimo. Y entonces hay, en todo momento, siempre hay, y dice, se reza el rosario, y la Asunción de María está en los labios de la Iglesia siempre. Tanto en Oriente como en Occidente hay fiestas litúrgicas en honor de la Asunción o de la Dormición. Los santos padres oran siempre con fe. La liturgia es así. Las fiestas, como digo, son de la Dormición o de la Asunción. Dice, María estaba en el destierro y pasa a la gloria por don especial. El sacramentario, y aquí hace toda una serie, es maravilloso, léanlo,
porque es que yo voy a hacer una lectura así por encima, porque queda ahí el texto donde para ver cada uno de los textos y entrar en cada uno de los personajes que hablan a lo largo de los siglos de la Asunción de María. Por eso el Santo Padre pues hace un pequeño recuento de cosas tan maravillosas. Bien, empieza a hablar de Sergio I y de León IV, dice que pone en la... León IV habla de la vigilia de la Navidad donde se tiene que hacer ayuno. Y el Papa Sergio habla que las fiestas de María son la Navidad, la Asunción y la dormición. Bien, la liturgia habla siempre de estos privilegios de María. Y hay que tener en cuenta que la liturgia no hace la fe, sino que la liturgia supone la fe. La Iglesia tiene en la liturgia, en el culto, en las homilías, en las aclaraciones litúrgicas en los que los santos padres hablan. Y sobre todo habla del triunfo de la muerte y de la glorificación de María como la glorificación de Cristo. Habla el Santo Padre de San Juan Damasceno. Quien pudiese ver la basílica que era de San Juan en Damasco, que hoy es una mezquita famosísima que tiene unos mosaicos hermosos, y los entendidos dicen que probablemente era de la basílica donde predicaba San Juan Damasceno. Era necesario que, si era virgen, fuese incorrupta, porque era el tabernáculo de Dios. Fue mártir con Jesús. Por lo tanto, qué bueno que le contemplase al mismo Jesús que había muerto, lo contemplase con sus ojos en el cielo, ella que era madre y sierva de Dios. San Germán de Constantinopla habla que la Virgen es santa y por lo tanto incorruptible. Y los oradores van siempre en sus predicaciones dando luz sobre estos asuntos. Los argumentos teológicos de los escritores de la escolástica, y permítanme que los pase pues así un poquito rápido, pero es que son una maravilla, es para leerla, porque hace el Santo Padre, insisto, un espigar de una manera tan hermosa cada uno de los por razón, por piedad filial, por ser madre de Dios, por santidad, y porque es la mamá de Jesús, por amor tenía que recitar. Si no, Jesús sería un hijo un tanto ingrato. Entonces me parece tan lindísimo estas razones. Y dice, se usan textos, los textos que se usan de María son acomodaticios, que se suele decir técnicamente, pero dice el Santo Padre dice que se utilizan con libertad. Dice que Dios, María es el descanso de Dios, es el arca sagrada, el arca de la alianza que está hecha de madera incorruptible. Y entonces igual María es el cantar de los cantares, la columna que huele a mirra, a aloe, que es la reina, la esposa, y todos esos textos se tratan con libertad y acomodaticiamente se tratan de los textos acomodados y dichos con María. Los doctores escolásticos, permítanme que los vaya siquiera citando, porque lo que quiero es leer el final, que es lo más bonito, pero siquiera dice, se habla en San Juan, en Patmos, y luego se habla en San Lucas, Dios te salve María, claro, es que porque María es la nueva Eva y después los padres lo van a poner siempre. Dice, amando, dice que sería carne incorruptible. El bueno de San Antonio de Padua, como buen franciscano, que eran devotísimos de la Virgen, dice que es el tálamo de Dios, que es el tálamo de Dios. San Alberto dice, San Alberto Magno, era el maestro de Santo Tomás de Aquino, era la biblioteca ambulante, y dice,
creemos que fue era inmune a la maldición a las maldiciones de Eva. Santo Tomás de Aquino dice que su cuerpo fue llevado, asunto con su alma. San Buenaventura, los franciscanos, repito, siempre son, vayan ustedes a la iglesia de San Francisco, en la séptima, y allí hay una capillita hermosa a la derecha del altar mayor, porque los franciscanos siempre tienen especial devoción por nuestra Santa Madre, y siempre hay unas capillas hermosísimas, y hay dos imágenes de San Buenaventura, están sobre el púlpito. Vayan a ver la iglesia de San Francisco, que además ponen un pesebre maravilloso. Bien, San Buenaventura dice que la Virgen no fue corrompida. La escolástica moderna tenemos a San Bernardino de Siena y dice que tanto el cuerpo y el alma fueron dignos de especiales privilegios. San Roberto Belarmino, cerca de Dios, domicilio del Verbo, templo del Espíritu Santo, que no podía caer. San Francisco de Sales dice que el Hijo se llevó a su mamá a la gloria. San Alfonso María de Ligorio dice que Cristo preservó a su Santísima Madre. Dice el Santo Padre que tener la opinión contraria es una cosa temeraria. Era conveniente, como dice Pedro Canisio, que hay que admitir, y que no admitir la Asunción es algo bochornoso e incongruente. Francisco Suárez, que es el doctor eximio, es que es un teólogo jesuita que escribe cosas importantes, textos de filosofía que son dignos de ser leídos, dice, se ha de creer con firmeza la Inmaculada y la Asunción. Y sería muy conveniente que se definiesen, siglo finales del 17, creo que es principios del 18, Suárez, dice que se tiene que definir. Bien, Dios pudo enseñar, pudo decirlo, pero lo hizo en la Sagrada Escritura. Por eso es lo que preguntaba el Santo Padre. Bien, es la nueva, en el Vaticano II dice que en la Sagrada Escritura está contenido, son textos mariológicos, y que los padres lo habían dicho siempre, que Eva era la primera Eva, pero que María es la segunda, como Jesús es el segundo Adán. Bien, en la predestinación se tiene en cuenta que María es inmaculada por concepción, virgen por ser madre y asociada a la redención. Son privilegios de María por de ser incorrupta, era un privilegio congruente. Además, tenía que ser la reina que reinase junto al rey. No quedaba muy bien que Jesús fuese elevado a la gloria, fuese el rey del universo, como celebrábamos el domingo pasado, y María tuviese una patica en el sepulcro. Incoherente. Hubiese sido un hijo raro. Por lo tanto, queda también. Bien, dice entonces el Santo Padre, y aquí es donde llegamos a la parte importante, dice, es oportuno el momento para que nosotros definamos esto que toda la Iglesia lo ha pedido durante todos los siglos. La Iglesia, pues guiada por el Espíritu Santo, con casi todos, aquí es donde dice, con casi todos los obispos piden la definición. Ese casi es porque había 6 que no, entonces el Santo Padre lo dice, son casi todos, son casi 1200, pero no, hay 6 que tienen una pequeña reticencia, pero lo dicen. Dicen que es una verdad fundada, arraigada en el pueblo de Dios, confirmada por el culto que hemos leído, por lo tanto, este es el momento. Y dice, bajo el patrocinio de Santa María, donde el Papa había puesto su alma cuando había sido ordenado obispo de Roma, dice, con la protección y con la gloria de la Santísima Trinidad y la ayuda de Santa María, y buscando su ayuda, en el año santo,
que es en 1950, hay que recordar, pobrecito, que había tenido que sufrir toda la Segunda Guerra Mundial. Recuerden aquellos episodios tan graves donde estaban bombardeando Roma, hay unas fotos espeluznantes, y el Santo Padre, aquel hombre blanco, con los brazos abiertos en la plaza de Roma, y las bombas cayendo, y su sotana blanca manchada de sangre por los bombardeos. Entonces dice, entonces por eso proclamamos. Después de todo eso, y permítanme que la lea la fórmula definitoria. Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu Santo, la luz de la verdad, para gloria de Dios, se otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria en esta augusta Madre, para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, según Vaticano I, con los apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, esa es la fórmula, la digo cuando se dice, dice el Vaticano primero dice, cuando el Santo Padre habla, es cátedra, desde el, porque soy Pedro, y por la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos. La solemnidad es total, por eso es una bula. Ser dogma, de revelación divina de Madre de Dios, siempre Virgen María. Dogma de revelación divina, que no es que se lo saca de la chistera, que está en la revelación, tan importante. Y aquí es donde el Santo Padre hace está la bula tan bellamente escrita y sin ganas de pelear con los que dicen que había muerto y con los que no había muerto. Y dice, o sea, a unos decían, se murió y resucitó y se la llevaron. Otros decían, no, se murió y se la llevaron. Y dice, acabado el curso de su vida terrena, finis vitae cursu, acabado, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Esto es lo importante, que se declara como dogma que está en la Sagrada Escritura y en la vida de la Iglesia, que es una verdad de fe, que María, acabado el curso de sus días, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es una verdadera maravilla y creo que merecía la pena hacer la primera reflexión para llegar aquí. Y para que veamos cuál es la solemnidad, cuando hay gente que es frívola y cuando dice, no, es que el Papa dice y yo opino. Bueno, usted puede opinar, decir tonterías también. Es muy curioso. Había un padrecito que sabía mucho y decía, las verdades son, como dice acá, que se tienen que aceptar y se tienen que defender y se tienen que aclarar. ¿Opiniones? Si yo opino que 2 y 2 son 5, me dirán, qué pena, usted no sabe de matemáticas, niño ignorante. Yo opino, las opiniones dependen de los argumentos, y el argumento es de que el Papa, con su solemnidad, el Santo Padre define, y cuando habla el Santo Padre, no habla cualquier pintado en la pared. La definición es importante, y el opinar en contra del Santo Padre puede ser, y aquí es lo que viene, y dice, por eso, si alguno
de lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y apostólica, se cayó del zarzo, ya no está en la Iglesia. Para que nuestra definición de la asunción corporal de María Virgen al cielo sea llevada a conocimiento de la Iglesia universal, hemos querido que conste para perpetua memoria en nuestra carta apostólica, mandando que en su copia y ejemplares aún impresos, firmados por la mano de cualquier notario público, adornados del sello de cualquier persona constituida en dignidad eclesiástica, se preste absolutamente por todos la misma fe que se prestaría a la presente si fuese exhibida o mostrada. Quiere decir que lo es valioso. Dice, a ninguno pues le sea lícito infringir esta declaración, proclamación y distinción y definición y oponerse o contravenir a ella. Si alguno se atreviese a intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Pío, obispo de la Iglesia Católica, definiéndolo así, lo hemos suscrito, dado en Roma, junto a San Pedro, el año del máximo jubileo de 1950, el día 1 del mes de noviembre, fiesta de todos los santos, el año 12º nuestro pontificado. Qué bueno, amados hermanos, acabar con este modo de decir tan hermoso. Qué bueno concluir que estamos en la Iglesia, que no nos podemos salir de la Iglesia, que la Iglesia es la voluntad de Dios, somos el cuerpo de Cristo y estamos gozosos. ¿Con qué? Con María, y que es la promesa, y que es lo que dice, porque es que la encíclica, la bula es mariológica, cristológica y eclesiológica. Mariológica porque es el reconocer que María es el privilegio de Dios hecho ahí. Cristológica porque María es la que le hace todo a Jesús y es la que está al lado de Jesús y recibe los privilegios de Jesús. Y lo más importante, creo que en este momento en que vivimos tantas cosas raras, es eclesiológica, porque María es un miembro de la Iglesia, especialísimo. Pero estamos, y uno podría decir ¿cómo se le ocurre? ¿Es usted un poquito agrandado? No, soy hijo de María. Y por lo tanto, si ella fue elevada al cielo en cuerpo y alma, nosotros estamos en el mismo paseo. Llevamos tiquete un poquito más lento, pero que vamos. Qué bueno, qué alegría haber leído esta encíclica tan hermosa y qué bueno recordar eso, que somos hijos de María, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué bueno. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gracias, Padre. Amén, Padre. Bueno, Gracias, Padre. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas tardes a todos. Buena tarde a todos. Gracias. Muy buena tarde, gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Adiós, niña. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.